Bueno, las magnitudes juegan un papel muy principal, primordial en la física. Todos los procesos físicos están sometidos a magnitudes que son medibles y predecibles. Ahí su importancia de ser estudiada a detalle al inicio de todo curso de física. Cuando hablamos de medir, hablamos de comparar específicamente una magnitud con otra. Ahora, generalmente nosotros pensamos, bueno, no es suficiente con decir mucho y poco, pero es algo relativo. Es decir, imagínense que tenemos un maní. Para una hormiga, ese maní es mucho, pero para un elefante es poco. ¿Con cuánto se llena una hormiga y con cuánto se llena un elefante? La misma pregunta podemos hacer con cuánto se llena un niño, que es un ser humano, y con cuánto se llena un adulto. Entonces, en física tratamos de que todo lo que medimos, todo lo que vayamos a calcular, sean acontecimientos en la naturaleza o sean mediciones que nosotros hacemos, sean exactas. Entonces, la física es una ciencia exacta. En ese afán por ser exactos, muchas personas han adoptado otras soluciones al problema de mucho y poco, porque no es del todo específico. Entonces los primeros intentos resultaron en medir eh, la medida del cuerpo, por ejemplo, la pulgada, que es la medida del ancho del falange del pulgar. Y entonces eso fue un patrón de medida. El pie también es el largo de un pie y la milla es la distancia recorrida por mil pasos. Entonces la pregunta que nos podemos hacer, ¿todas las personas tienen las mismas medidas en el cuerpo? De pronto una persona al dar un paso puede dar un paso más extendido que otra persona o puede tener un pie más largo que otra persona o la medida del ancho del falange del pulgar más pequeño o más grande que otra persona. Entonces no es un valor unificado. Bueno, entonces para tratar de resolver eso, el patrón de medida eh, fue, en ese caso, el del rey. Estamos hablando de la medida inglesa. Y la medida inglesa es un patrón de medida, un sistema de unidades de medida, que no solamente mide pues, longitud, sino también otras medidas. Pero no solamente existe ese sistema anglosajón, también está el sistema internacional conocido como SI o el sistema centesimal, perdón, el sistema decimal, ¿verdad? Entonces, para las magnitudes fundamentales, que son longitud, masa y tiempo, y bueno, también la temperatura, hay unos patrones de medidas que se siguen. Por ejemplo, un sistema de medidas es alguna conferencia o unos patrones de medidas que se suelen medir en un determinado lugar o en un determinado ámbito científico o laboral. Entonces, incluso hasta geográfico. Entonces, para sistema internacional, las longitudes se miden con metros, la masa con kilogramos, el tiempo con segundos y la temperatura con Kelvin. En cambio, en el sistema decimal, la longitud se mide en centímetros, la masa en gramos, el tiempo en segundos y la temperatura en grados Celsius. Hay dos clases de magnitudes. Una es las magnitudes escalares y otra es las magnitudes vectoriales. Digamos que los magnitudes escalares solamente se
se complacen o solamente están definidas con dos informaciones, el número y la unidad. Con número queremos decir los números que conocemos normalmente, pueden ser reales o naturales, 2, y luego, por ejemplo, la unidad, metros, por ejemplo, 4 gramos, 10 segundos. Ahora, dado que hay esa divergencia en los sistemas de medida, pues se hace necesaria la equivalencia de unidades. Es así como, por ejemplo, se encuentra la equivalencia de que un metro es igual a 100 centímetros, un kilómetro igual a 1000 metros. Y así podemos desarrollar ejercicios como los que se nos presentan a continuación. Por ejemplo, el ejemplo 1 dice, convertir 300, perdón. Bien, he pasado este ejercicio aquí a este otro lado. Entonces, yo quiero pasar 300 milímetros a metros. Entonces, yo tengo una equivalencia de que 1000 milímetros es igual a un metro, ¿verdad? 1000 milímetros igual a un metro. Entonces, quiero operar estos 3000 milímetros por un factor multiplicativo que a su vez va a ser una división entre ellos dos. Ese va a ser la conversión. Pero yo tengo que hacer lo posible para quedarme solamente con metros. Así que hago lo siguiente. Busco de que estos milímetros que están multiplicando con este factor se dividan a su vez con el denominador del siguiente factor, de la siguiente manera. Un metro entre 1000. Milímetros. Entonces, ya vemos aquí que este es un factor multiplicativo para este 3000 milímetros. Pero a su vez, este milímetro está multiplicando a esta cantidad. Pero aquí milímetro y milímetro se cancelan porque se están dividiendo entre sí. Entonces, estos miles que tengo acá también se cancelan. Tengo la misma cantidad de ceros. Entonces, la cantidad que me queda es 3 metros y he encontrado pues 3000 metros, 3000 milímetros a 3 metros. Eso es lo que equivale. Ahora, para hacer este ejercicio hago lo mismo. Digo que 1000 gramos es igual a 1 kilogramo. Y luego quiero pasar 2800 gramos a kilogramos. Entonces lo multiplico por, no puedo colocar esta parte 1000 gramos arriba, tengo que colocarlo abajo para que estos gramos y estos se cancelen. Entonces coloco 1 kilogramo aquí arriba y 1000 gramos acá abajo.
Y ahora sí, gramos y gramos se cancelan y me queda 2800 entre 1000 va a ser igual a 2,8 kilogramos. Ahora tenemos el siguiente ejercicio. Un metro pasarlo a kilómetro y un segundo pasarlo a hora. Pero tenemos unas unidades compuestas. Metros sobre segundo pasarlo a kilómetros por hora. Hacemos la misma idea. Digamos que un metro es igual, perdón, un kilómetro es igual a 1000 metros. Y una hora a su vez está compuesta de 60 minutos. Y un minuto equivale a 60 segundos. Bien, entonces tenemos esta cantidad. 25 metros sobre segundo. Bien, queremos hacer lo mismo con este metros y con estos segundos. Ahora quiero hacer que en esta cantidad los metros estén abajo, ¿verdad? Vamos a comenzar primero con la longitud, aparte de la longitud. Ahora, un kilómetro sobre 1000 metros. Metros y metros va por ahora. Eso es lo que tenemos. Ahora la cantidad de esto, si lo multiplicamos, sería kilómetros sobre segundo, pero me está pidiendo que lo haga a kilómetros por hora. Así que hago lo siguiente. Como quiero llegar a horas, entonces tengo que hacer que horas se cancele con segundos, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí horas aquí abajo y 60 minutos aquí arriba. Pero a su vez yo quiero hacer que estos 60 minutos se expresen en segundos. Así que yo escribo 60 segundos igual a un minuto. Minutos y minutos se van. Segundos que están dividiendo se van con los segundos que están multiplicando.
y solamente me va a quedar kilómetros por hora. Entonces ya la multiplicación sería 25 entre 1000 por 60 por 60. A ver, 25 entre 1000 por 60 por 60. Eso me da 90 kilómetros por hora. Bien, eso mismo yo lo puedo extender para este, particularmente para este, porque digamos que ya estos casos serían lo mismo. Pero para este caso nos damos cuenta que aquí hay metros cúbicos y aquí es centímetros cúbicos. ¿Cómo hacemos? Bien, entonces tenemos un kilogramo igual a 1000 gramos. Y un metro igual a 100 centímetros. Bueno, básicamente eso. Ahora tengo 6000 kilogramos sobre metro kilogramo sobre metro cúbico por, pues aquí hacemos la respectiva cancelación que corresponde. Aquí kilogramo tendría que ir abajo, entonces quedaría 1000 gramos sobre un kilogramo. Kilogramo y kilogramo se van. Ahora, multiplicación, aquí donde viene lo diferente. Bien, queremos cancelar este metro cúbico. Y tenemos aquí metro. ¿Cómo hacemos? Simplemente hacemos metro, ya sabemos que va acá. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Sobre 100 centímetros. ¿Qué pasa? De que tengo que multiplicar todo esto a la 3 para que yo pueda cancelar metros cúbicos entre metros cúbicos. Y solamente me queda aquí 100 centímetros cúbicos. Eso es lo que hacemos. Entonces eso va a ser igual a 6000 eso da igual a 6. 6 ¿qué? Gramos
sobre centímetros cúbicos. Bien. Y pues el desarrollo total son todos estos. Magnitudes vectoriales. Ahora veamos los que son las magnitudes escalares. Y estas son las magnitudes vectoriales. Son cantidades que extraen tres cosas que son magnitud, dirección y sentido. He coloreado estas informaciones con color rojo porque me parece que tiene un cuidado especial y es el que lo voy a hacer ahora, unas aclaraciones concretas. La dirección se toma con respecto a una línea de referencia llamada eje. Este es el eje y este es otro eje. Normalmente este se llama eje X y este se llama eje Y. Pero el ángulo se mide con respecto al eje X. Y cuando la dirección comienza a variar, es que el ángulo que el vector forma con respecto al eje comienza a variar. Bueno, y este es pues el vector. El vector tiene una cola y una cabeza. Tiene una magnitud, que es el tamaño de este vector. Tiene una componente que se llama componente en X, que va de aquí hasta acá, y una componente Y que va desde acá hasta acá. Entonces, para encontrar la magnitud, yo busco la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y también al cuadrado. Todo eso metido en una raíz cuadrada. Bien. Y en dado caso de que tenga pues, las componentes X y Y de un vector, pero no sé el ángulo, pues para hallarlo es el arco tangente de Y, la componente en Y con respecto a X. Bien. El sentido hace referencia a que el vector se mueva hacia adelante o hacia atrás. Ya vimos la dirección, que la dirección depende del ángulo, ¿verdad? Pero el sentido depende que va hacia adelante o hacia atrás. Puede entonces tener una misma dirección, pero tener diferentes sentidos. Entonces, estos dos vectores tienen una misma dirección, pero tienen diferentes sentidos. No obstante, ellos pueden tener o puedo yo variar la dirección de tal manera de que pueda hacer de que este mismo vector tenga un sentido diferente, variándolo a partir de la posición del eje 180 grados más o 180 grados menos para poder tener el mismo vector pero con sentido contrario. Los vectores se pueden clasificar como vectores coplanares cuando están en un mismo plano. Un plano puede ser, por ejemplo, una hoja. Si ustedes se imaginan, esto es un plano. Toda esta pantalla es un plano porque está en dos dimensiones. Los vectores concurrentes son aquellos que sus vectores cortan en un mismo punto. Entonces, estos dos vectores son concurrentes porque cortan aquí en el mismo punto. Tal vez otro ejemplo sería estos vectores que están aquí. Si yo los hago variar, estos vectores son concurrentes porque cruzan aquí en este mismo punto. Bien. Estos vectores también pueden ser colineales
si están pues dirigidos bajo una misma línea, si comparten una misma línea de referencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen la misma dirección. Son codirigidos cuando van a una misma dirección, es decir, así. Están codirigidos. Son contrarios cuando tienen sentidos diferentes. Estos tienen sentidos diferentes. Son vectores iguales cuando tienen misma dirección, mismo sentido y misma magnitud. Aquí. Y opuesto de un vector es cuando totalmente tienen la misma magnitud, pero sentido contrario. Ahora, la operación de suma y resta de vectores. Si conocemos que un vector se representa con n filas, en este caso 2 filas, o con 2 columnas y una fila, así como este caso que se representa como una fila y 2 columnas, A y B también se representa como una fila y 2 columnas, entonces ellas se pueden sumar de esta manera. Se suma 4 menos 1, eso va a ser igual a 3. Y 2 más 5 va a ser igual a 7. Si estuviera una operación de resta entre A y B, como este caso es de suma, caso contrario, el que fuera de resta es 4 menos 1 más 1, 5. Y 2 menos 5 menos 3.